Buenos días, hermanos. Nuevamente, gracias a Dios, estamos aquí reunidos para hacer la voluntad de nuestro Dios, para adorarle, para alabarle, para glorificarle, para darle toda la gloria, toda la honra a nuestro gran Dios. Hermanos, hay mucha enfermedad en el mundo. Nos está atacando un virus terrible, ¿verdad? Que ha matado a mucha gente. Un virus que se ha propagado por todo el mundo. Una enfermedad terrible, una enfermedad que nos afecta en el físico. Es una enfermedad que no se ha podido controlar. En 2 años tenemos ya con esa enfermedad. Y hay muchas enfermedades también en el mundo, muchas más también. Gracias a Dios se han hecho vacunas, ¿verdad?, que fortalecen nuestro sistema inmune contra esa enfermedad. Y ya los síntomas son más leves, son menores. Mucha gente no se ha vacunado, ¿verdad? Y esas son las personas más afectadas. Gracias a Dios que se está haciendo investigaciones. Los países en el mundo se están haciendo sus investigaciones para erradicar esta enfermedad. Las farmacéuticas rápido están investigando sobre estas vacunas, ¿verdad? Y poniendo refuerzos para que pueda haber menos mortandad, menos síntomas, ¿verdad?, fuertes. Estas enfermedades, hermanos, afectan físicamente a todos nosotros. Pero hay enfermedades que nos afectan no solamente el cuerpo, sino el espíritu. Esas son enfermedades espirituales. Las enfermedades físicas, pues sabemos que van a afectar nuestro cuerpo, nuestro físico, y sabemos que la vida de nosotros en este mundo, en este cuerpo que tenemos, ¿verdad?, es muy poco. Es como la neblina, dice la palabra de Dios, que aparece en las mañanas y al mediodía y por las tardes desaparece. Así es nuestra vida en este mundo, nuestra vida física. Ahora, nuestra vida espiritual, el alma del hombre es la parte inmortal del hombre. Esa no muere. Esa sigue, hermanos, en la presencia de Dios. El alma va a Dios quien la dio. Y el cuerpo, cuando muere, va al polvo de donde fue tomado. En Isaías capítulo 1, versículo del 5 al 6, nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermanos, Isaías nos está hablando de esas enfermedades espirituales, de la enfermedad del pecado. Si leemos desde el versículo 4, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová,
provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Isaías nos habla de esa enfermedad del pecado que tenía este pueblo y la compara a esa enfermedad física, ¿verdad? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es lo que hace esa enfermedad del pecado. El pueblo de Israel, un pueblo que fue rebelde, un pueblo que dejó al Dios Todopoderoso para irse a los ídolos, a las estatuas, a las imágenes, para adorarlas. Un pueblo indiferente ante las grandes bendiciones de Dios. Un pueblo que dejó a Dios. Ellos estaban enfermos por ese pecado. En Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 28 en adelante, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por si no fuera suficiente, le dice el apóstol Pablo ahí, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Obviamente, estas personas, hermanos, que practican toda esa lista de pecados, están enfermos espiritualmente. No solamente esos, sino los que se complacen con los que hacen esas cosas, esos pecados, hermanos. Habla de los gentiles, Romanos 2 habla de los judíos, y Romanos 3:23 habla de todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos los que han pecado, hermanos, hemos estado enfermos espiritualmente. Actualmente la cabeza de muchos está enferma, hermano, porque tienen creencias enfermas, pensamientos corruptos. Cuando vemos a unas personas que pecan deliberadamente, decimos, ¿verdad? Esa persona está enferma de la cabeza, está enferma de la mente. Esa es la enfermedad espiritual, hermanos. Cuando las personas pecan deliberadamente, cuando tienen pensamientos corruptos, pensamientos malos, pensamientos pecaminosos, es cuando una cabeza, cuando una mente está enferma.
También nos habla del corazón que está enfermo. Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19. Mateo 15, 18 y 19. Dice la palabra de Dios y dice nuestro Señor Jesucristo: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, dice nuestro Señor Jesucristo. De un corazón malo salen los malos pensamientos, los homicidios, toda esa lista de pecados, hermanos. Esto es lo que contamina al hombre. Cuando un corazón está enfermo. Muchos tienen problemas con el corazón, enfermedades cardíacas, del corazón físico, ¿verdad? Estamos hablando. Que hay muchas enfermedades. Son muy comunes. Y estas enfermedades muy peligrosas. Las personas enfermas del corazón tienen que tomar sus medicamentos para controlarlas. Un enojo, un esfuerzo que hagan puede provocarles un infarto o algún mal en su corazón y hasta en el cerebro, ¿verdad? Pero muchos hermanos tienen problemas en el corazón espiritual, no en la bomba, ¿verdad?, que bombea la sangre a todo el cuerpo, sino en el corazón espiritual del hombre, como Simón el mago, ¿verdad? Hechos capítulo 8. Vamos a leer esta enfermedad del corazón. Hechos 8, capítulo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón, le dice Pedro, no es recto delante de Dios. Su corazón estaba enfermo, hermano. Él quería también ese poder del Espíritu Santo cuando miró a los apóstoles imponiendo las manos sobre las personas. Él quería ese espíritu también, ese poder. Y él creía que comprándolo con dinero, que lo podía comprar con dinero. Su corazón estaba enfermo, estaba torcido, hermano. Y él se dedicaba, antes de obedecer, ¿verdad?, a engañar a la gente como un mago. Es lo que hacen los magos, ¿verdad?, hacer trucos para engañar a la gente. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Vemos que muchos tienen ese problema, hermanos, en el corazón espiritual. Ahora, el corazón del ser humano, el corazón físico, ¿verdad?, la bomba que bombea la sangre, ese se puede trasplantar, ¿verdad? Se puede trasplantar el corazón. Estaba leyendo el otro día ahí en las redes sociales que a un hombre le trasplantaron un corazón de un cerdo. Se lo pusieron y le funcionó, ¿verdad? La ciencia está muy avanzada y puede
pueden hacer muchas cosas ya. Y es necesario esto para curar a las personas, ¿verdad? A veces su corazón físico ya está muy maltratado, muy cansado. Muchas partes del corazón con los infartos mueren. Y a veces no tiene el funcionamiento debido para llevar a cabo la vida. Y es necesario el trasplante de corazón para que vuelva a bombear sangre como debe funcionar un corazón, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el corazón espiritual, hermanos? El corazón enfermo por el pecado, por el odio, por la envidia, por la falta de perdón, por la falta de amor. ¿Qué pasa con ese corazón? Ese corazón de piedra. ¿Cómo se puede curar? Dice Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel 11, 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dice Dios, ¿verdad? Voy a quitar esos corazones de piedra y les daré un corazón de carne que realmente sienta, que realmente viva. Y es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cuando obedecemos al Evangelio, cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, cuando escudriñamos las Escrituras, el Espíritu Santo nos va renovando día con día nuestro corazón. Muchos estábamos así, por el pecado, con un corazón duro, un corazón de piedra, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de cosas malas, un corazón corrupto, corrompido. Pero cuando venimos a Cristo, nuestra vida cambió. Nuestro corazón fue cambiado. Ese corazón fue transformado, trasplantado, ¿verdad? Dios nos dio un corazón espiritual bueno para hacer las buenas obras. También leíamos que hay hinchazón. Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Refiriéndose a Isaías al pecado de ellos, ¿verdad? Así estaban, hinchados, dice. Y esto es algo muy común hoy en día. El conocimiento hace que las personas se hinchen, se inflen, ¿verdad? Dice 1 Corintios 8:1. Primera Corintios 8:1. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, dice la palabra de Dios. Colosenses 2:18 y 19. Dice también: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Algunos están, dice, vanamente hinchados por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza que es Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero muchas personas, muchos hermanos no quieren seguir a Cristo, no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren ir en pos de sus propios pensamientos, de sus propios razonamientos, y hacen a un lado a Dios, hinchados por su propia mente carnal. 1 Corintios 3:18 nos dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 1 Pedro 5:6 también: humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Debemos humillarnos, hermanos, ante Dios. Que sea Dios el que nos guíe en nuestras vidas. No querer hacer nosotros lo que mejor nos parezca, ¿verdad?, sin tomar en cuenta a Dios, sino debemos asirnos de la cabeza que es Cristo. Y Él dice, nos exaltará cuando fuere tiempo. En el día final, hermanos, nos exaltará y estaremos juntos con Dios eternamente. Leíamos también que hay podrida llaga. Podrida llaga, dice Isaías. Proverbios 14:30. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es carcoma de los huesos. Hay dos definiciones de carcoma, ¿verdad? Se dice que es podrido, ¿verdad? Y también se usa de cáncer. Mas la envidia es carcoma de los huesos, es cáncer para los huesos. Se pudren, ¿verdad?, los huesos. Fíjese lo que hace la enfermedad espiritual, hermanos. Nos dice Proverbio que es carcoma de los huesos la envidia, que es un pecado que provoca esa enfermedad espiritual. El remedio para la enfermedad espiritual, hermanos, ahí mismo en el libro de Isaías, Isaías 1:18, Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está, hermanos, el remedio a la enfermedad espiritual. Venid, dice luego, dice Jehová, vayamos a Dios, que es el que da el remedio para la enfermedad, es el que cura la enfermedad. Jeremías 8:21 y 22 dice: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad,
No hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Esto, hermanos, esta lamentación que leemos aquí indica que el pueblo estuvo muy enfermo. Y también indica que no aprovechó el remedio que Dios puso a su alcance. Siguió enfermo y se destruyó. El pueblo de Israel tenía que confiar en Dios, nada más. Pero era un pueblo rebelde, se rebeló contra Dios, altercó contra Dios, hizo a Dios a un lado y empezó a poner las estatuas, las imágenes de Acera, de Balaam, los ídolos. Dios le dio el remedio. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero no quiso el pueblo el remedio de Dios. Nosotros tenemos un médico de médicos, hermanos. Lucas 4:18. Y Lucas, el escritor de este evangelio, ¿verdad?, también era médico. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro médico. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, esos esclavos del pecado, vista a los ciegos, a los que no querían ver, hermano, la verdad de Dios. Pero además sanó a muchos ciegos de nacimiento también cuando estuvo aquí en la tierra nuestro Señor Jesucristo. A poner en libertad a los oprimidos. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico, dice nuestro Señor Jesucristo. Los que se enferman, ¿verdad?, los que enfermamos, vamos con el médico. Rápido, ¿verdad? Ahora nos da una gripa y vamos rápido a hacernos la prueba del COVID. A ver si es gripa o a ver si es COVID. Los enfermos tienen necesidad de médico, dice nuestro Señor Jesucristo. De cualquier cosa que nosotros nos enfermamos, primeramente vamos a Dios en oración y después al médico. Tenemos que ir al médico, pero primeramente a Dios. Ahora nuestro Señor Jesucristo dice también: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y todos hemos pecado, menos los bebés ni los niños, ¿verdad? Todos necesitamos del médico que nos va a sanar el espíritu, que es nuestro Señor Jesucristo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tenemos el mejor médico, hermanos. El que posee las mejores credenciales, el que demostró ser el Hijo de Dios, el que demostró ser Dios, el Hijo. Un médico que nunca estuvo enfermo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Juan 8:46.
¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, ¿verdad? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién me redarguye de pecado? Le decía. No había nadie ahí, hermano, que lo pudiera acusar, redarguir de pecado a nuestro Señor Jesucristo. Pues Él nunca pecó, hermanos. Nunca pecó, nunca estuvo enfermo espiritualmente. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está, hermanos, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros somos tentados. Estamos en este cuerpo físico. Y a veces caemos, a veces pecamos. Pero nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios. Y nos apartamos del pecado. Nuestro Señor Jesucristo en ese cuerpo también fue tentado, dice la palabra de Dios. Pero Él nunca pecó, a diferencia nuestra, hermanos. Él nunca pecó. Él cumplió toda la ley de Moisés a la perfección, hermano. Él nunca pecó. Tenemos el mejor médico, hermano. Uno que nunca enfermó. Un médico que tiene un gran amor, una gran compasión por los enfermos. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellas. Lucas 19:41. Él miraba, hermanos, a todas esas personas en pecado, como si no tuvieran un pastor. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Al ver la ciudad, hermanos, llena de pecado, que no quería seguir a Dios, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieres a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La destrucción de Jerusalén en el año 70, hermano, completamente destruida y quemada. Y el templo de Jerusalén, ¿verdad?, destruido también. Pero no quisieron oír a nuestro Señor Jesucristo. Tenían la medicina y no quisieron ser curados. Pero vean cómo Jesús se compadece, cómo Jesús llora al mirarlos. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Curados espiritualmente, hermanos. Él rescató nuestras almas de la perdición, de la condenación eterna. Y cuando vino a este mundo también sanó físicamente a muchas personas. Pero no era el propósito de Él sanarlo físicamente, sino el propósito de nuestro Señor Jesucristo era salvar nuestras almas, curar nuestra alma del pecado. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuestro Señor Jesucristo, el médico de médicos, nunca enfermó, es misericordioso, compasivo. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados al madero. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él tiene todo conocimiento. Él conoce nuestras debilidades y nuestra fortaleza, nuestro corazón, nuestra mente. Nuestro Señor Jesucristo lo conoce bien. Tiene todos los recursos, hermano. Siendo Dios todopoderoso, Él puede curarnos, hermano. Él dijo, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, Dios ha proporcionado la cura para nuestra alma, para nuestro espíritu. Como cuando proporcionó la cura al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando mandó ese castigo de las serpientes venenosas. Esas serpientes venenosas, serpientes ardientes, mordían a los ciudadanos de Israel y ellos les dolía y estaban muriendo. Entonces Moisés oró a Dios y Dios proporcionó la medicina, la salvación para ellos. Se hicieron una serpiente de bronce. Y entonces ellos tenían que ir y mirar la serpiente de bronce para ser curados. Ahí estaba la cura. Pero ellos tenían que ir y mirar esa serpiente de bronce. Los que no hacían eso, morían. Y los que iban y miraban eran curados. Esa era la condición. Ahora, el pecado, hermanos. El pecado es esa enfermedad, es ese cáncer, es esa carcoma, hermanos, que afecta a nuestra alma, que pudre nuestra alma. Es como un cáncer en el alma que poco a poco la va consumiendo hasta matarla. Nuestro Señor Jesucristo es la cura. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Dios proporcionó la cura para nuestra alma. Dice Juan 3:16, ¿verdad? El texto que todos se saben de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el contexto vemos, ¿verdad? En el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y después Jesús dijo, ¿verdad? Ahí en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios nos proporcionó la salvación en su Hijo Jesucristo. Esto por gracia, hermanos. No que nosotros hayamos merecido esa salvación, sino por gracia. Es un favor no merecido que nos hace Dios a nosotros. Pero nos dice lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Dios ya hizo todo el trabajo pesado. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Y Jesús nos dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Para ser salvo, dice, el que creyere y fuere bautizado. Para ser condenado, basta con no creer. Como la serpiente de bronce, ¿verdad? Él puso ahí la salvación, la medicina, y ellos tenían que ir para ser curados. Ahora Dios nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que obedecer a ese evangelio para ser sanados de nuestra alma, de nuestro espíritu, para ser salvos y continuar en el camino hasta el final. Y nos hace una promesa también de vida eterna, ¿verdad? Sana nuestra mente, nuestro corazón, nos libra de todo pecado, nos sana espiritualmente y nos va a dar una vida eterna en el cielo, hermanos, si hacemos su voluntad. Gracias a Dios, aquí se lucha contra todas las enfermedades, ¿verdad? Físicas. Oramos por nuestros enfermos. Hay muchos enfermos aquí, hermanos. Muchas personas me han estado pidiendo oración y estamos orando por ellos y por los suyos, ¿verdad? Entonces, cuando hay una enfermedad física, hacemos hasta lo imposible, ¿verdad? Para poder curarla. Hacemos todo lo que está en nuestro esfuerzo, gastamos todo nuestro dinero para curar una enfermedad física. Una enfermedad del corazón, una enfermedad de la cabeza, un hueso roto, un cáncer, ¿verdad? Gastamos todas nuestras energías, todo nuestro dinero para poder curarlas y a veces no se curan, ¿verdad? Ahora una enfermedad espiritual, hermanos, que nos va a afectar eternamente. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no buscar a Cristo rápidamente para curar nuestras almas? Porque de eso depende nuestra eternidad. De eso depende si vamos al cielo o si vamos al infierno. Es igual, hermanos. Debemos de poner todo nuestro empeño para sanar nuestra alma y nuestro espíritu. Librarnos de todo ese pecado que no nos deja vivir y que no nos va a dejar llegar al cielo. Es más importante, hermanos, sanar nuestro espíritu, quitar esa enfermedad espiritual de nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos y amigos. Si alguien quiere ser bautizado, aquí hay agua. Si alguien ha estado en pecado y quiere sanar su alma, puede pedir perdón a Dios en este momento. Gracias y que Dios les bendiga.